es San Jordi, el Día Internacional del Libro. Estamos celebrando el Día Internacional y como ustedes saben, en San Jordi se acostumbra regalar un libro. Pero en este caso, pues yo quiero compartir con ustedes la historia de mi vida literaria, los libros que me han marcado a lo largo de mi vida. ¿Me acompañan? No se me ocurrió mejor manera que festejar este Día Internacional del Libro que recordar todos aquellos libros que me han marcado en la vida y que me han convertido en la lectora que soy hoy, porque mucho depende de lo que leamos para definir qué tipo de lecturas van a ser las que más nos gustan o no nos gustan. Entonces, quiero compartírselos con ustedes para que pues entiendan más mis gustos literarios y me conozcan un poco más. Yo desde muy chica empecé con lecturas y para mí pues fue un agasajo encontrarme con este autor, Oscar Wilde. Oscar Wilde es un autor que yo encontré muy chica, yo creo que como a los 10, 11 años, que me encantó. El fantasma de Canterville. Yo siento que el fantasma de Canterville es un cuento que todos los jóvenes tienen que leer. Es fantástico, es divertido. Un poco antes, Un príncipe feliz. El príncipe feliz es un agasajo con la golondrina que se quiere ir y que quiere ayudar al príncipe. Y el príncipe, la estatua del príncipe que quiere ayudar a la gente. No. Me encantó, me marcó Oscar Wilde para los cuentos. De hecho, el día de hoy sigo siendo una ferviente admiradora de Oscar Wilde, porque yo creo que fue un artista incomprendido, nació fuera de su tiempo. Y bueno, también de jovencita, pues quién no, por lo menos en mi época casi todas las chicas, las niñas entrando a la adolescencia leíamos Mujercitas. ¿Quién no quiso ser Josephine March? Una chica que sabía lo que quería ser, independiente, libre, feliz. Las hermanas March con la dinámica con su mamá, con Hannah, con Laurie. No, me encantaba. Y eso me introdujo mucho a las novelas, lo que es la ficción, la novela de ficción, pero además con un poco de historia, porque pues esta está ambientada en la Guerra Civil Norteamericana. Y sorprendente que ya un poco más grande yo me di cuenta todo el problema que tuvo Louisa May Alcott con el final de la novela, porque ella nos presentaba a una Jo que terminaba independiente, sola, feliz, y le hicieron que cambiara el final para que tuviera una mujer que se casaba. A lo largo de las décadas o de los años hemos visto distintas adaptaciones al cine de esta obra, porque esta obra es genial para las jovencitas. Yo la súper recomendaré siempre. También en mi etapa como de 12, 14 años llegaron a mis manos una serie de libros. Lo logré recuperar. Perdón por la situación en la que está este libro, pero lo logré recuperar en una caja que tenía mamá de libros que iba a dar de baja cuando se cambió de casa hace unos años. Y le dije, no, esto no lo puedes dar de baja. No sé dónde quedaron los otros, pero este es el que recuperé. Eran una serie de libros de esos que salían en los puestos de revistas de biografías de reinas. Vean, es un librito de 300 páginas, a lo mucho, y trae la biografía como de 15, 20 reinas, entre las cuales está María Antonieta, la emperatriz Josefina, y la verdad es que eso me introdujo al mundo de las biografías. En este caso, pues claro, como era un libro dirigido a jovencitas, eran biografías muy estilo rosa, muy romantizadas, donde eran casi que las princesitas de Disney que eran mujeres felices. Con el tiempo, gracias a esa lectura, me he hecho de leer biografías. Y yo feliz de haber encontrado una Cristina Morató en la actualidad que escribe de estas reinas, de estas mujeres famosas o artistas que nosotros creemos que tuvieron una vida y que decimos ojalá que yo fuera como ellas y que siempre las vemos así preciosas en las fotos y que Cristina Morató nos dice no, espérate, no fueron tan así. De hecho, muchas de estas reinas fueron moneda de cambio. Una de las biografías que más me gusta de ese libro, del libro que leí de chica, es la de la emperatriz Isabel, Sisi, porque en ese momento también estaban las películas de Sisi bien romantizadas. Y cuando leí su biografía con Cristina Morató me di cuenta que pues no fue una mujer feliz, que fue una mujer con muchas problemáticas, problemas con su persona, problemas de aceptación de muchos tipos, con una suegra insufrible. Pero bueno, gracias a ese pequeño libro, el día de hoy yo disfruto este tipo de biografías o biografías más históricas. Por ejemplo, esta
que son 4 libros de los Medici que me encanta, que son biografías de 4 personajes de la familia Medici, que fue una familia muy importante en la Italia antigua y que fueron los que más aportaron para la fama o para algo en esa familia. Pero gracias a ese libro me introduje al mundo de las biografías, que es genial y me encanta. También como a los, yo creo que como 13, 15 años, yo empecé a leer Agatha Christie. Ya se los he comentado, los que son asiduos al canal lo saben, que vamos a comer a una cafetería de Sanborns. Los que sean de la Ciudad de México del centro saben lo que es el Sanborns, y casi siempre en la entrada al restaurante está la librería. Y había que esperar bastante tiempo para la mesa y comprábamos una novela de Agatha Christie, la leíamos entre todos en la familia y después la comentábamos en sobremesa. Me encanta, me introdujo al mundo del thriller, de la novela negra. Además, Agatha Christie me encanta porque son novelas que puedes leer en un fin de semana y que te hacen pensar, Y por supuesto, si empecé a leer Agatha Christie, posteriormente, pues también tenía que leer Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Las dos son fascinantes, son detectives muy distintos, pero ambos te hacen pensar. Con Arthur Conan Doyle me fascina la forma deductiva. Gracias a estos dos autores, el día de hoy yo soy un amante del thriller, de la novela negra, los disfruto enormemente, me fascina que hagan pensar mi mente, qué pasó, cómo resolvemos el problema, quién fue el asesino. Y ya más grande, como de 17 años, aunque no lo crean, ya fue un poco más grande, salió una película que un amigo me dijo, tienes que ver esa película. Si no ves esa película, perdiste 10 años de tu vida. Imagínense, a los 17 años perder 10 años de su vida. Y vi la película y después leí el libro, fascinada de la película, pero mucho más del libro, Historia Interminable de Michael Ende. Ustedes saben que el canal tiene mucho que ver su nombre con esta novela, porque esta novela me encanta, porque nos enseña que tenemos que leer, que los niños tienen que leer para imaginarse cosas y crear mundos alternos en su mente, y luego a lo mejor crear cosas en la vida real. Además me introdujo al mundo de fantasía, al cual también soy adicta. Ya saben que yo les digo, yo soy poligénero porque leo de todo, porque me gusta un poco de todos los géneros, pero la fantasía me fascina. De aquí ya migré a fantasías más tipo Tolkien, en Narnia, pero con esto yo me adentré al mundo de fantasía que es genial. Y también por ahí esa etapa de la preparatoria, yo creo que ya de 18, 19 años, salió una serie, en esa época, ustedes que son jóvenes, pues el día de hoy sale una serie, tú te metes a Netflix o a cualquier nube y puedes ver 5 capítulos en un solo día. No, antes las series eran un capítulo y era un día, 1 hora, y si no lo veías, ya lo perdías, porque no había opción de verlo en otro lado. Y la serie era muy buena, pero cuando me enteré que había libro, gracias a una tía, pues dije, no, yo tengo que leer ese libro. Encantada con Caín y Abel de Jeffrey Archer. Caín y Abel, de hecho por ahí hay un video mío de lectura Ruca Nunca Caduca, porque es un libro viejito, pero genial, porque es un poco de novela histórica, te muestra lo que es el Estados Unidos de inicios del siglo XX y parte de las familias muy ricas en Nueva York, y la migración y esa relación de esas familias con los migrantes. Entonces es genial esta novela, y como les digo, esta novela me hizo retomar cosa que ya había tomado, pero un poco más la novela histórica. La novela histórica me encanta, y con esta novela de ficción histórica, porque es en un entorno histórico, pero una historia que es completamente ficción. Pero esto es de lo que me enganchó con ese género. Y ya muchos años después, ya en mis años, yo creo que treintones, pues empecé a leer. Una amiga me recomendó y me dijo, ¿te gusta la fantasía? Tienes que leer, hay una autora nueva que está sacando unos libros fantásticos, que parece que va a ir al cine, que se llama J.K. Rowling, y es Harry Potter. Tienes que leerlos. Los leí y me encantaron. Yo era de las que compraba las novelas en inglés, porque en español tardaban 6, 7 meses en salir, entonces la compraba en inglés para poderla leer antes y me la echaba en 2, 3 días. Me fascinó Harry Potter porque es un mundo de fantasía, pero un mundo de fantasía más actual.
ya no es como Narnia y otros. Este es más actual, pero es todo un mundo mágico. Y además el día de hoy me encanta porque yo creo que Harry Potter es un parteaguas. Porque antes de Harry Potter había pocos autores que escribían fantasía o novela juvenil. No había tal oferta. El día de hoy tú entras a una librería y en la parte de novela infantil, de libros infantiles y novela juvenil, hay mucha oferta de mucho. Antes no lo había. Y eso me encanta porque hace que los jóvenes, desde muy chicos, amen la lectura con cosas que se identifican. Porque antes nos hacían leer cosas con las que no nos identificamos. Entonces yo por eso creo que Harry Potter es muy, muy importante en la literatura juvenil actual. Hubo un tiempo en mi vida que dejé de leer. Ustedes saben que hay veces en la vida que tu ritmo de lectura no es el mismo. Mi ritmo de lectura había bajado muchísimo y lo retomé. Y lo retomé con este libro, Amos de la Guerra, ¿sí? De 1939 a 1945, donde vemos los puntos de vista de cómo veían la guerra, cómo se movieron sus tácticas y demás, del líder de Churchill, del líder de Inglaterra, de Estados Unidos, de Hitler y de Stalin. Entonces, vemos toda esa parte. Ya era yo adicta a la novela, pero con esto me metí mucho más a la novela histórica, pero sobre todo la novela histórica de la Segunda Guerra Mundial, para conocer todo lo que había pasado. Y ahora lo que me he encontrado que me encanta de la novela histórica de la Segunda Guerra Mundial, de la cual nunca me cansaré de leer, es que ha habido distintos enfoques según las épocas. En un principio nos escribían mucho de lo que había pasado en Auschwitz y en esos campos horribles de concentración, por ejemplo, los hornos de Hitler. Pero después vino otro tipo de novelas como La bailarina de Auschwitz, donde te dicen, pues, qué pasó, pero qué pasó con esa gente una vez que logró salir de ese campo de concentración. O, por ejemplo, Los últimos días en Berlín, novelaza, donde vemos que en la Alemania, porque habíamos leído muchas novelas desde el punto de vista de los judíos, pero ahora en Los últimos días de Berlín vemos lo que se vivió en Alemania, que no todo mundo estaba a favor de Hitler y de este movimiento, y todo lo que sufrieron esas mujeres cuando cae Berlín y llegan los rusos y hacen esas violaciones masivas, horribles. Pero no solo eso, sino que también eso me llevó a buscar leer novela histórica de la Primera Guerra Mundial, que me encanta, del franquismo. La época del franquismo en España es fuertísima. Y también hay mucho que leer de esa parte. Y hay novelas muy fuertes, novelas más sencillas. Por ejemplo, El cementerio de los libros olvidados, de Carlos Ruiz Zafón, que se centra en la España franquista, que es un libro a lo mejor muy juvenil, pero que te habla de esos controles de esa época, donde por ejemplo, metían a la cárcel a cualquiera porque no era religioso, por sus preferencias sexuales, por lo que sea, cosas que el día de hoy no podemos ni imaginarnos. O leer un poco de la Rusia de los zares, la Rusia soviética. De todo eso me introdujo a leer este libro. 1 año después, 2 años después, me encuentro con esta preciosidad que es A la sombra del ángel, de Catherine Sebler, que es la vida de María Antonieta Rivas Mercado, una mexicana que nace en 1900, hija de una familia muy pudiente. De hecho, su padre fue el arquitecto del Ángel de la Independencia, que aquí está, que es un ícono en nuestro país. Y este libro me encantó porque me mostró cómo se vivía al inicios del siglo XX en mi país. ¿Qué opciones tenían las mujeres? Esto te lo habla de una clase muy acomodada, pero también te muestra que en la época de la Revolución Mexicana, aún las clases acomodadas sufrieron. Llegaba un líder y decía, el dinero del gobierno no sirve y ahora es mi dinero. Es más, de Pancho Villa todavía tenemos nosotros que decimos los pancholares, porque llegaba y emitía su papel, y se iba Pancho Villa y llegaba otro, y esos ya no servían. Entonces la gente de un día para otro tenía dinero, se volvía pobre, o de muy pobre tenía, y todo lo que sufre a una familia muy, muy acomodada, y esta mujer en específico que fomentó tanto el arte. Pero eso me hizo ver que yo había estado leyendo mucho de novela histórica del otro lado del charco, de Europa y demás, pero no estaba leyendo de mi país, de Latinoamérica. Entonces me hizo buscar más autoras y autores, novelas de ese tipo, y también me encontré esta obra de arte, Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta,
que también nos muestra cómo vive las mujeres de pues ya un poco más adelante, ya los años 30, 40, en nuestro país del siglo XX, y sobre todo porque yo ya viví en Puebla y se ambienta mucho de esta novela aquí en esta ciudad en Puebla, que es preciosa. Entonces eso me hizo ver que tenía que leer más de novela histórica de mi país y de Latinoamérica. Y buscando de Latinoamérica, pues me encontré con Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que ahorita le estoy leyendo, y también me encanta porque sus personajes casi todos son femeninos, pero latinos. No es lo mismo que cuando lees algo de Inglaterra, de las jóvenes inglesas de la época victoriana, que dices, ay, qué padre vivían, pero aquí son cosas que tú dices, es que así vivimos en Latinoamérica, así somos las familias. Entonces eso me gustó mucho. Pero también me di a la tarea de buscar pues escritoras contemporáneas, sobre todo mexicanas, y me encontré con esta belleza del murmullo de las abejas, de Sofía Segovia, que realismo mágico, y con ella descubrí una serie de escritoras actuales, contemporáneas, de Monterrey, regias, que están escribiendo genialidades, como Sofía Goldberg, Sofía Segovia, Gaby Riveros, Mónica Castellanos, que además Mónica Castellanos nos habla de la involucración que tuvo un político mexicano en la Segunda Guerra Mundial, que nosotros la vemos muy lejana. Entonces me encontré con toda esta literatura que ahora estoy fascinada leyendo muchos, sobre todo autoras contemporáneas mexicanas y de Latinoamérica, y me encanta porque tienen una visión, además nos muestran, sobre todo estas escritoras regias, nos muestran mucho de la historia del norte de nuestro país, que los que vivimos en el centro no la conocemos porque somos un país centralista, pero Monterrey es bien importante y se agradece que podamos aprender de su fundación, de su desarrollo, de cómo es la gente. Bueno, y cuando empezó la pandemia, yo tenía mucho miedo de leer, yo era muy de tabús de decir, no, este género yo no lo leo, que era el género de terror, este autor que es el máster del terror, que es Stephen King, no lo leo, y me di la oportunidad de leerlo, y qué sorpresa, porque lo clasificarán como el máster del terror, pero tiene muchas novelas que no tienen que ver con terror, y las de terror no son tan de terror como uno cree. Mi preferida de él, que fue mi gran descubrimiento y por lo cual nunca lo dejaré de leer, 22-11-63, que es una novela histórica, romántica, tiene de todo un poco. Y esto me abrió los ojos a que no tengo que cerrarme a autores, que pues a lo mejor un autor escribe muy fuerte, pero tengo que leerlo para conocerlo y decidir yo si me gusta o no me gusta, y no nada más irme por el qué dirán de la gente, porque pues un autor a ti te puede parecer fenomenal y cuando yo lo leo yo puedo decir no, o al revés, yo puedo decir es el mejor autor del mundo y tú me dices pues no, pero entonces aprendí que tengo que ser yo la que lea del autor para saber si me gusta o no me gusta. Bueno, y para terminar, los clásicos, porque los clásicos también han marcado mi vida. Déjenles cuento que yo, ya con los 20 y tantos, 30, leí este libro que me encantó, El Conde de Montecristo. Sí, es un tochote, pero me encantó porque es un libro de pasiones, de amor, de venganza, de revancha. Es genial, Edmundo Dantes, Mercedes, me fascinó. De hecho es un libro que he leído muchas veces porque no me canso de él, pero con él aprendí que los clásicos se pueden leer, que los clásicos no hay que tenerles miedo. Y entrada en los clásicos, hace como 3 años dije, pues vamos a entrarle al clásico de clásicos. Y me da la tarea de leer Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Y qué sorpresa, es una novela de lo más divertida que se puedan imaginar. Te diviertes enormemente con este libro. Solo que con este libro aprendí que los clásicos se leen de poquito en poquito. Pues esta es parte de mi historia con los libros que me han marcado, que me han hecho ser hoy la lectora, como les digo, polilectora, poligénero que soy yo. Por eso leo de tantos géneros, porque pues en algún momento de mi vida llegó un libro y me gustó y dije, de aquí soy. Pero dime tú, ¿qué libro te enganchó? ¿Qué libro te enganchó a la lectura? ¿Qué libro te marcó? Compárteme aquí abajo qué libros para conocernos un poco más.
Bueno, y como siempre ya saben, si les gusta este video, dedito arriba, si no te gusta, dedito abajo, suscríbanse al canal, déjenme su comentario porque eso me ayuda mucho para conocerlos y también para el algoritmo de YouTube, para que más personas puedan ver el video. Y nos vemos la semana que entra, como siempre, para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no? Y que reciban muchos libros este San Jordi. Feliz Día Internacional del Libro, queridos libros.